¿Y si te dijera que en uno de los lugares más visitados del mundo algo imposible fue descubierto? Un lugar que millones han recorrido, admirado, fotografiado, pero que ahora es el epicentro de un misterio que las autoridades intentan ocultar. ¿Qué está pasando realmente en el Gran Cañón? Imagina estar frente a esas imponentes paredes rocosas, testigos de millones de años de historia, y sentir que algo no encaja, que hay una energía, una presencia, algo que desafía toda lógica. Porque no estamos hablando solo de belleza natural o geología milenaria. Estamos hablando de leyendas antiguas, de testimonios silenciados, de encuentros que nadie se atreve a documentar oficialmente. Recientemente, un hallazgo sorprendente en una de las zonas más inaccesibles del Gran Cañón encendió las alarmas. Las autoridades cerraron áreas completas al público, instalaron cámaras de seguridad y militarizaron la zona con la excusa de proteger al turismo. Pero los que conocen los secretos del lugar, los que han estudiado sus mitos más oscuros, saben que esto no es algo nuevo. Desde hace décadas se habla de civilizaciones ocultas bajo el cañón, de túneles sellados por el gobierno, de artefactos con inscripciones que no pertenecen a ninguna cultura humana conocida. ¿Y qué hay de los testigos que aseguran haber visto luces en el cielo, seres con apariencia no humana o haber escuchado voces provenientes de lo más profundo de la tierra? No se trata de una historia inventada. No es ciencia ficción. Se trata de una realidad que comienza a emerger y que muchos están tratando de encubrir. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué fue exactamente lo que se encontró? ¿Y por qué de repente tanto interés en un lugar que siempre ha estado ahí? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el Gran Cañón. Lo que viene a continuación es más que un relato, es una revelación que conecta historia antigua, teorías prohibidas y hechos que desafían la ciencia moderna. Y justo cuando pienses que nada puede sorprenderte más, lo inesperado aparece. Gran Cañón, situado en el corazón de Arizona, se considera una de las maravillas naturales más impresionantes del planeta. Este imponente paisaje de 277 kilómetros, con profundidades que alcanzan hasta 1,8 kilómetros, cautiva a millones de turistas cada año con sus vivos colores y ecosistemas distintivos. El sol ilumina este lugar de manera encantadora, creando un espectáculo de luces y sombras que transforma la piedra en una obra de arte llena de tonos rojos, naranjas y verdes. Atraviesa el cañón el majestuoso río Colorado que durante millones de años ha esculpido su terreno, generando un relieve espectacular. Los visitantes suelen maravillarse ante las vistas del Gran Cañón, que guarda en su interior tesoros históricos y culturales. A lo largo de los siglos, las comunidades indígenas habitaron esta región, dejando atrás artefactos, petroglifos y vestigios de su historia que revelan una profunda conexión con la naturaleza. Con una antigüedad mucho mayor de lo que se podría imaginar, las rocas más antiguas en sus profundidades, denominadas rocas de Vishnu, se formaron hace más de 1.7 mil millones de años, resultado de la actividad volcánica. Esta riqueza geológica y cultural convierte al Gran Cañón en un verdadero tesoro de la humanidad. Descubre el misterio del Gran Cañón, un tesoro natural que cautiva a todos. Theodore Roosevelt, tras su visita en 1903, se convirtió en un ferviente defensor de su preservación,
convencido de que todos los estadounidenses deberían experimentar su majestuosidad al menos una vez. Gracias a sus esfuerzos, este impresionante lugar fue designado como Reserva Federal de Juego en 1906 y 3 años después se estableció como uno de los primeros parques nacionales del país. Aunque ha recibido este reconocimiento, el Gran Cañón sigue rodeado de enigma, atrayendo la curiosidad de investigadores y aventureros en busca de sus secretos ocultos. Entre las teorías más intrigantes se encuentra la afirmación de que antiguos artefactos egipcios y una ciudad subterránea se encuentran en su interior. En 1909, los exploradores G. Kincaid y S. Jordan realizaron un hallazgo asombroso a lo largo del cañón. Descubrieron una entrada sobre el río Colorado que conducía a un laberinto de pasadizos oscuros y cámaras escondidas, repletas de artefactos, herramientas, armas y hasta gigantescos mamíferos que parecían tener vínculos con el antiguo Egipto. La institución Smithsonian, que recibió la información sobre estos hallazgos, desmintió la existencia de esta expedición, lo que generó un mar de especulaciones. ¿Por qué negar un descubrimiento tan extraordinario? Algunos sugieren que la institución busca proteger ciertos relatos históricos o evitar conflictos con las tribus indígenas locales. Otros creen que el objetivo podría ser prevenir tensiones internacionales o preservar la soberanía. Con el avance de la tecnología moderna, nuevas oportunidades se abren para explorar estos enigmas. El uso de imágenes satelitales, radar de penetración y lidar permite a los científicos investigar áreas apartadas y revelar detalles ocultos sin perturbar el ecosistema de este lugar único. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos esconde el Gran Cañón? La curiosidad por su vastedad y los misterios que alberga son innegables. Acompáñanos en esta historia fascinante que nos lleva a descubrir hallazgos extraordinarios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal, la narrativa sobre artefactos egipcios antiguos y una metrópoli oculta en el corazón del cañón comenzó en 1909, gracias a los exploradores G. Kincaid y S. Jordan, quienes hicieron un hallazgo que desafiaba la imaginación. La noticia de este descubrimiento ha despertado el asombro de generaciones, generando un sinfín de especulaciones. Kincaid, un intrépido explorador de Idaho, se sintió atraído por lo desconocido, dedicando más de 30 años a investigar los rincones menos explorados de la Tierra. Acompañado de Jordan, un arqueólogo con un enfoque en lo oculto, emprendieron una búsqueda compleja. La llegada a la entrada de la misteriosa cueva no fue sencilla, pero su tenacidad dio frutos. En la entrada, las marcas de una civilización antigua parecían contar historias de tiempos lejanos. Dentro, los pasillos oscuros se adentraban en lo profundo del cañón. A medida que progresaban, el ambiente se tornaba cálido y el espacio se tornaba más estrecho. En su interior, hallaron salas repletas de objetos desconocidos para la comunidad científica. Las herramientas y armas cubiertas de hielo sugerían un nivel tecnológico insospechado. También se hallaron utensilios de cobre, lo que indicaba la presencia de creadores de gran habilidad. Sin embargo,
el descubrimiento más impresionante fue el de enormes mamíferos. Según Kincaid y Jordan, estas criaturas se encontraban a más de 1.600 metros bajo tierra, con alturas que superaban los 2.4 metros, vestidas con atavíos oscuros decorados con joyas metálicas. Gracias a las condiciones secas del entorno subterráneo, estas figuras fueron preservadas notablemente. A medida que se adentraban más en el abismo, se quedaron maravillados ante la impresionante arquitectura de los constructores. Las estancias y corredores exhibían una precisión admirable, mientras que las paredes estaban decoradas con hermosos murales que retrataban escenas de la vida cotidiana y ritos ceremoniales de civilizaciones pasadas. En el asombroso contexto del Gran Cañón, mientras exploras, algo inesperado llama tu atención. Un descubrimiento científico está causando revuelo y ha reavivado antiguos enigmas en esta majestuosa formación. ¿Qué hallazgos intrigantes han realizado los especialistas en esta vasta extensión? Hoy te contaremos todos los detalles. No olvides dar un like, comentar y compartir este contenido con tus amigos. Comencemos a explorar los sorprendentes organismos del pasado que han sido hallados en el Gran Cañón. Todo comenzó con un suceso inesperado. Una roca se desprendió de un acantilado, revelando señales inusuales. Durante un recorrido por el Camino de Los Ángeles, el geólogo Alan Creel, junto a un estudiante, percibió estas extrañas marcas que despertaron su curiosidad. Capture esas impresiones con su cámara y las envió a su colega Stephen Rowland, un reconocido paleontólogo de la Universidad de Nevada, Las Vegas, famoso por sus excavaciones en el sitio de pesca de Washoe. Después de examinar las fotografías, Rowland determinó que Creel había descubierto huellas fósiles de excepcional antigüedad. Con una estimación de 313 millones de años, estas eran las huellas más antiguas de vida vertebrada halladas en la región. Se presume que las marcas son de un amniote, un tipo de animal que poseía huesos. La roca que las contiene se originó de la antigua formación de Monacocha, que tiene más de 314 millones de años. Esta formación fue fundamental para la conservación de las huellas durante eones. A través de sus estudios, Rowland determinó que las impresiones visibles en la roca fueron dejadas por dos criaturas reptilianas que se desplazaban en dirección diagonal. Una criatura que medía aproximadamente un pie avanzaba con un patrón lateral, primero el pie trasero izquierdo, luego el delantero izquierdo, seguido del trasero derecho y finalmente el delantero derecho. Los investigadores aún discuten si las huellas fueron dejadas por un solo individuo en diferentes momentos o por dos seres distintos, dado que el segundo conjunto de marcas sugiere un desplazamiento más veloz. Rowland llegó a la conclusión de que este desplazamiento lateral era característico de los tetrápodos, es decir, vertebrados de 4 patas. Esta revelación abre nuevas perspectivas sobre la presencia de vertebrados cruzados, algo que hasta ahora no se había documentado en los registros fósiles. Además, anticipa la existencia de amniotas que habitaron los bosques durante al menos 8 millones de años. No obstante, sus hallazgos generaron controversia. Mark Nivel, responsable de programas de paleontología en el Gran Cañón, destacó que la comunidad científica aún discute la manera de interpretar las huellas y las rocas correspondientes. Esto ha llevado a Rowland a enfrentarse a un tema complicado, dado que atribuir las marcas a especies específicas resulta inviable. A pesar de la polémica, Nivel reconoció el valor del descubrimiento hecho por Creel, subrayando que la roca
que contenía las huellas fósiles, había pasado desapercibida por cientos de visitantes antes de ser observada por Krill. Dentro de las cavernas del Gran Cañón se pueden encontrar fósiles y restos de diversas especies. Muchas personas ignoran que las paredes rocosas del cañón protegen estas grutas, donde se hallan restos de fauna y flora que ofrecen un atisbo de la región durante la Edad de Hielo. Las cavernas varían en dimensiones, algunas son tan angostas que requieren un esfuerzo para cruzarlas, mientras que otras son lo suficientemente amplias para mantener una postura erguida sin tocar las paredes. A pesar de su tamaño, estas formaciones han sido hábitats adecuados para vacas, patos y aves, así como para los ya extintos felinos de montaña. Gracias al clima árido de Arizona, se han conservado de manera notable los restos de diversas especies animales. Esta preservación única ha brindado a los investigadores la oportunidad de obtener información valiosa sobre acontecimientos ocurridos hace 40.000 años durante la era del hielo. La exploración de estos fósiles dio inicio en 1936 con el hallazgo de la cueva de Rampart, situada en el lado oeste del cañón a una altitud de 534 metros. Dentro de esta cueva, los científicos se encontraron con montones de hongos que, a simple vista, parecían ser objetos recientes. Sin embargo, se determinó posteriormente que estos restos pertenecían a un hongo de 9 pies, de largo y 500 libras, extinto hace más de 10.000 años. Análisis de radiocarbono indicaron que el hongo había estado en el interior de la cueva durante un intervalo que abarca entre 11.000 y 40.000 años. Además, el estudio de residuos vegetales en las heces de estos animales permitió comprender mejor sus hábitos alimentarios, revelando la presencia de especies locales como el glóbulo, el té mormón, el árbol de sal, hongos, cactáceas, distintos árboles y yucas que en algún momento prosperaron en la región. Asimismo, los fragmentos de los hongos de bóleo funcionan como pruebas tangibles de la fauna y flora que coexistieron en el Gran Cañón durante milenios. 2 hallazgos notables en la cueva incluyen las escamas de los hongos de la montaña de Harrington. El paleontólogo Chester Stock fue pionero en su estudio en la década de 1930, sugiriendo que estos animales habían habitado la zona al menos 19.000 años antes de extinguirse, junto al hongo de bóleo Shasta, un espécimen notable conocido como Nothothraps. T. Stock observó que los hongos de Harrington eran una versión más pequeña y compacta de los hongos actuales. La cueva también ha sido un hogar para patos y cóndores, cuyos restos se han preservado increíblemente a lo largo de los años. Descubre la fascinante investigación de Steve Emsley, profesor de biología en la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington. Este destacado especialista en aves ha encontrado que algunos restos de cóndores se conservan de tal forma que permiten observar detalles finos, incluso la piel, gracias a ciertos hongos. En colaboración con el antropólogo Mead, Emsley examinó análisis químicos sobre la piel seca de estos majestuosos animales y llegó a la conclusión de que los cóndores de la Gran Cañón probablemente alimentaban a la megafauna, cuya extinción también impactó a los patos que quedaron momificados. El río Colorado, que se origina en las montañas rojas del sureste de los Estados Unidos, se extiende por aproximadamente 1.150 kilómetros. Su trayectoria abarca imponentes cañones y paisajes áridos, brindando panoramas sorprendentes a lo largo de su recorrido. Uno de los tramos más emblemáticos es la Gran Cañón, donde las poderosas corrientes del río han esculpido una obra maestra natural.
Al serpenteo entre desiertos y forma lagunas, también atraviesa frondosos bosques, culminando en un amplio delta en México antes de desembocar en el Golfo de California. Este lugar se ha convertido en un destino popular para actividades al aire libre como kayak y excursiones. No obstante, los científicos advierten sobre el peligro inminente del desecamiento del río si no se implementan acciones urgentes. Los ambientalistas han señalado que este desafío ha ido aumentando con el tiempo, alcanzando un punto crítico en los años recientes a causa de la drástica disminución de los niveles de agua en las grandes reservas. La construcción de lagunas y la extracción de agua para satisfacer la demanda de ciudades en crecimiento como Los Ángeles, Phoenix y San Diego han reducido considerablemente el caudal del río. Entre estas construcciones se encuentra la Laguna de la Gran Cañón, que aunque fue diseñada para regular el flujo del río, ha sido considerada por muchos ambientalistas como una amenaza significativa a su salud desde su creación. Descubre la fascinante historia oculta en la Gran Cañón. Actualmente, este majestuoso río fluye a través de un paisaje impresionante, mientras que pescadores recreativos se aventuran en el lago Mead, el mayor embalse de Eeboo. Sin embargo, las evidencias en las rocas indican que los niveles de agua han caído por debajo de sus cifras históricas. Desde su construcción, hace medio siglo, la Laguna de la Gran Cañón ha sido clave en la creación del lago Powell, un embalse diseñado para optimizar la producción de energía hidroeléctrica. Lejos de alcanzar ese objetivo, el actual déficit hídrico podría comprometer el abastecimiento de agua para estados como California, Arizona, Nevada y hasta el país vecino, México. Ante este panorama, diversas organizaciones ecológicas han instado a los legisladores a realizar inversiones para modernizar el sistema de manejo de la laguna de Glen. Mejorar esta infraestructura podría restituir un volumen adecuado de agua al río Colorado, evitando la pérdida de uno de los tesoros naturales más sobresalientes del planeta. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Mientras tanto, el misterio acerca de los arquitectos de esta enigmática ciudad continúa vivo. ¿Qué secretos guardan sus paredes? ¿Cómo han permanecido ocultos por tanto tiempo? Un hallazgo notable de Kincaid y Jordan reveló vastas áreas y caminos fluviales que aún conducen agua de ríos desconocidos a la ciudad subterránea, enriqueciendo la conexión con el antiguo Egipto gracias a jeroglíficos y artefactos que adornan sus muros. Estos símbolos han intrigado a académicos debido a su notable similitud con los diseños ancestrales egipcios. La historia de Kincaid y su descubrimiento sigue cautivando a personas de todo el globo. Imagina un intercambio cultural global que podría haber permitido que las influencias de civilizaciones como la egipcia o tibetana llegaran mucho antes a Gran Cañón de lo que los historiadores actuales sugieren. Los hallazgos de Kincaid y Jordan se diferenciaban notablemente de los artefactos pertenecientes a las comunidades nativas de América. La cerámica y las esculturas presentaban representaciones de seres divinos y animales inusuales. Adicionalmente, hallaron piezas de oro y orbes cristalinos que emanaban un brillo casi místico. Las noticias sobre la expedición de Kincaid y Jordan se propagaron de manera inquietante, alimentando el interés popular por la idea de una ciudad ancestral oculta
en la vasta extensión del Gran Cañón, lo que desencadenó una ola de especulación, algunas veces exagerada. Kincaid y Jordan, sin embargo, se aseguraron de documentar meticulosamente cada descubrimiento y enviaron sus hallazgos a la institución smithsoniana. Aun cuando la revelación de mamíferos en una ciudad antigua era asombrosa, los sucesos que siguieron resultaron aún más sorprendentes. Tras la publicación de su artículo, se produjo un esfuerzo deliberado por suprimir esta información. Las circunstancias sugerían que existía una intención de eliminar cualquier rastro de los hallazgos de Kincaid y Jordan. La rápida desmentida por parte de la institución smithsoniana levantó suspicacias, sumando un aire de misterio a la narrativa. La carencia de recortes y documentos parecía deliberadamente conveniente, lo que alimentaba las teorías conspirativas. Lejos de reducir el interés, la negativa del smithsoniano intensificó la determinación de muchos investigadores por mantener viva esta historia. Surge la pregunta por qué una organización de prestigio como el Smithsoniano querría ocultar una narrativa de tal relevancia. Algunos especialistas sugieren que su compromiso radica en la salvaguarda de relatos históricos establecidos. Reconocer los hallazgos de Kincaid podría transformar radicalmente nuestra comprensión de las civilizaciones precolombinas en Norteamérica, replanteando la historia y cuestionando creencias establecidas. La aceptación de esta información podría suscitar dudas sobre la fiabilidad de muchas instituciones académicas y históricas, así como demandar una revisión exhaustiva de los enfoques arqueológicos tradicionales. Además, el secreto que rodea esta revelación puede ser un intento de proteger el legado cultural de las comunidades nativas americanas, ya que el Gran Cañón tiene un significado profundo y sagrado para ellas, con elementos que permanecen ocultos y en peligro. Es pertinente preguntarse si reconocer los hallazgos de Kincaid incrementaría el riesgo de saqueo, vandalismo o explotación de estos sitios sagrados. ¿Podría la posibilidad de que existan tesoros ocultos bajo el Gran Cañón conllevar la destrucción de objetos culturales inestimables? Asimismo, la revelación por parte de los smithsonianos podría resultar en un caos académico, llevando a las instituciones a replantear sus enfoques históricos y arqueológicos. Tal inestabilidad podría explicar la decisión de mantener la información en secreto. A pesar de esto, el enigma de la ciudad oculta en el Gran Cañón y sus artefactos sigue intrigando y desconcertando a muchas personas, lo que alimenta el debate y la investigación. Los smithsonianos se encuentran en una situación delicada, navegando entre las demandas académicas, los intereses gubernamentales y el público en busca de respuestas. Como custodios del conocimiento, tienen la responsabilidad de preservar la confianza del público, denunciar la existencia de estos hallazgos y luego aceptarlos podría exponer a la institución a un intenso escrutinio y críticas, lo que resultaría en una pérdida de confianza tanto en la comunidad smithsoniana como en el ámbito científico en general. Por lo tanto, parece más sensato optar por mantener la información discreta. No te pierdas la oportunidad de descubrir la verdad detrás de la historia que rodea al Smithsonian. Existen teorías que indican que esta famosa institución ha estado encubriendo datos que sugieren un contacto precolombino entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Algunos expertos afirman que artefactos, como monedas romanas y objetos vikingos hallados en América del Norte, demuestran que exploradores llegaron a estas tierras antes de la llegada de Colón. Sin embargo, se argumenta que el Smithsonian oculta intencionadamente esta información para mantener viva la narrativa de que Colón fue el descubridor del continente americano. Los críticos también señalan que el museo ha destruido hallazgos
que evidencian que civilizaciones antiguas contaban con tecnologías avanzadas, las cuales desafían nuestras creencias actuales sobre la historia humana. Un caso llamativo es el mecanismo de Anticitera, un artefacto que descoloca el cronograma tecnológico aceptado por la comunidad arqueológica. Adicionalmente, se ha acusado al Smithsonian de silenciar información relacionada con vida extraterrestre. Algunos investigadores sugieren que la institución alberga restos y objetos de origen no terrenal, los cuales permanecen en secreto mientras son analizados por científicos. Esta teoría implica que existe un esfuerzo gubernamental más amplio para evitar que la sociedad se entere de cualquier contacto con civilizaciones de otros mundos. Es posible que se revele la verdad sobre los secretos que yacen en el Gran Cañón. Desde inicios del siglo XX, los avances tecnológicos han ampliado las oportunidades de exploración. Sin embargo, la regulación gubernamental limita el acceso a estas zonas de herencia, con el Servicio Nacional de Parques administrando el área y designando muchas secciones como restringidas para salvaguardar tanto la belleza natural como la integridad arqueológica del país. Descubre un mundo fascinante y conoce la importancia de preservar el Gran Cañón, un tesoro natural que merece ser protegido. Si deseas explorar sus zonas restringidas, ten en cuenta que se requiere una larga aplicación y la posibilidad de demostrar que tus actividades respetarán los esfuerzos de conservación. Los satélites ofrecen perspectivas impresionantes, permitiendo a los científicos observar vastas extensiones desde el espacio. Mediante esta tecnología se recopilan información sobre la geología, se identifican alteraciones en el paisaje y se localizan sitios arqueológicos que serían difíciles de encontrar desde el nivel del suelo. Este enfoque no invasivo permite una exploración del terreno sin causar disturbios innecesarios. Además, estas imágenes pueden revelar irregularidades en la superficie, sugiriendo la existencia de restos arqueológicos, antiguos lechos fluviales o formaciones geológicas intrigantes. Nunca se sabe si surgirán hallazgos como los realizados en la investigación dirigida por Kincaid en Jordán, en el Gran Cañón. Si bien no hay limitaciones para los aficionados independientes que deseen continuar su labor, se han escuchado relatos fascinantes de visitantes que, tras llevarse objetos del cañón, enfrentaron infortunios. Los guardabosques del parque reciben cartas y objetos devueltos por viajeros que creen haber sido afectados por una serie de desventuras vinculadas a los artículos que sustrajeron. Un relato notable narra la historia de un turista que, tras llevarse una roca, experimentó problemas de salud y situaciones difíciles. Finalmente, devolvió la piedra acompañado de una carta pidiendo disculpas, en un intento por restaurar la armonía en su vida. Descubre las fascinantes leyendas que envuelven el Gran Cañón y cómo estas historias han moldeado la experiencia de quienes lo visitan. Un camionero, tras tomar sal de un lecho de río, comenzó a sufrir inusitados contratiempos y dificultades económicas. En un intento por revertir su mala suerte, decidió regalar la sal en la región del Gran Cañón con la esperanza de regresar a una vida normal. De forma similar, una familia que aceptó coloridos fragmentos creyendo que eran obsequios, terminó enfrentando una extraña maldición. Al ofrecer esos pedazos junto a una carta de disculpas, intentaron aplacar la mala fortuna que les persiguió. Otros visitantes también experimentaron problemas tras llevarse objetos como cuchillos, hojas y hasta conejos, regresando a sus hogares con historias de desventuras. Por tal motivo, las autoridades del parque alientan a quienes llegan a respetar su entorno, asegurándose de que salga tal como entraron. En una sección más distante del Gran Cañón se dice que habita una entidad enigmática conocida como Casina. Este ser,
considerado por la comunidad Hopi como el guardián de la tierra, mantiene un lazo especial con el territorio y sus gentes. Sin embargo, su actitud no siempre es compasiva. Numerosos relatos destacan su alerta hacia aquellos visitantes que se acercan de manera imprudente a su morada. Según las creencias locales, Casina posee la capacidad de invocar tormentas, manipular el viento e incluso causar temblores en la tierra. Quienes afirman haberlo encontrado sienten una mezcla de orgullo y temor ante su presencia. Otras historias también circulan sobre criaturas traviesas conocidas como pacus, que disfrutan jugando con los visitantes y generándoles confusión. Muchos viajeros han reportado oír ruidos extraños por las noches, ver siluetas en la luz del día y sentir una atmósfera inquietante, todo vinculado a estos enigmas del Gran Cañón. Un lugar emblemático de estas curiosidades es el Sipapú. Varias tribus nativas americanas consideran este sitio como un umbral hacia el otro mundo, debido a sus características singulares. Según sus tradiciones, el Sipapú es el punto donde los espíritus cruzan del plano espiritual al físico. Descubre la fascinación que genera una formación en el Gran Cañón que se asemeja a una puerta revelada a través de Google Earth. Esta peculiar estructura, situada a aproximadamente 250 kilómetros de Las Vegas, ha desatado un sinfín de especulaciones en línea, incluyendo la teoría de que podría ser prueba de visitas de extraterrestres a nuestro planeta. Los defensores de esta idea sostienen que su forma es demasiado compleja para haber surgido de manera natural, sugiriendo que podría ser un vestigio de una era en la que seres de otros mundos visitaban la Tierra, influyendo en su evolución. Además, se ha establecido una conexión entre esta misteriosa puerta y los antiguos egipcios, quienes construyeron las célebres pirámides. Esta perspectiva propone que la estructura podría haber sido creada por los mismos arquitectos que levantaron los emblemáticos monumentos de Egipto, sugiriendo un vínculo antiguo entre estas civilizaciones y el Gran Cañón. La semejanza en el estilo constructivo entre ambos puntos es notable. La pregunta sobre el verdadero propósito de esta estructura, localizada en un área remota, continúa generando discusión. Las hipótesis abarcan desde la idea de que podría ser una entrada a cámaras secretas con tesoros escondidos, hasta la posibilidad de ser un portal que permita el ingreso a nuestro mundo, pero no necesariamente la salida, una noción que alimenta aún más la especulación sobre la existencia de vida extraterrestre. En otro ámbito, ¿cómo afecta el control del mar en el contexto global? La historia nos ha mostrado que América, al igual que lo fue Britania, ha ejercido un dominio indiscutible sobre los océanos. Sin embargo, se perciben cambios en las corrientes de poder que generan tensiones por el control marítimo. La Biblia menciona el significado del dominio sobre las aguas y su implicación en la paz y victoria en tiempos críticos. El presidente John F. Kennedy, en un discurso el 6 de junio de 1963, afirmó que el poder naval de Estados Unidos es fundamental para salvaguardar su seguridad. La interconexión entre estos temas invita a reflexionar sobre el papel de la humanidad en el vasto panorama cósmico. Líderes, a través de la historia, han reconocido la crucial influencia del océano. En la actualidad, mientras la majestuosidad de Estados Unidos parece desvanecerse, diversas naciones reconsideran sus estrategias navales. Estamos presenciando un nuevo enfrentamiento en la carrera armamentista marítima. Al observar a las tres flotas más poderosas, se evidencia una competencia marcada. Tanto Rusia como China han aumentado su cantidad de embarcaciones de ataque y submarinos en comparación con Estados Unidos. Sin embargo, las cifras totales no relatan toda la historia.
Informes indican que, aunque China tiene la mayor parte de barcos de ataque, los Estados Unidos preservan su liderazgo en embarcaciones más grandes y portaaviones. A pesar de esta situación numérica, Estados Unidos continúa sobresaliendo en tecnología avanzada, sistemas bélicos y capacidad operativa. No obstante, la dinámica está cambiando rápidamente. Recientes análisis sugieren que la flota china podría contar con aproximadamente 400 barcos de ataque y submarinos, según fuentes estadounidenses y expertos occidentales. De aquí a 2030, se estima que la Marina china podría superar las 530 embarcaciones de ataque y submarinos, según proyecciones de una investigación realizada por la Universidad Naval de UU en 2016. A finales de marzo, esa misma Marina, que ha navegado casi sin oposición desde la Guerra Fría, contaba con 288 barcos de este tipo, según datos del Pentágono. Estas tendencias presentan un desafío para la permanencia del liderazgo estadounidense. La rivalidad se intensifica y las debilidades de las fuerzas navales norteamericanas se encuentran bajo un análisis minucioso. Entre los riesgos potenciales se incluyen el espionaje, que permite a ciertos adversarios identificar y aprovechar las vulnerabilidades de la flota estadounidense, así como intentos de replicar su tecnología. Además, se contemplan ataques asimétricos utilizando embarcaciones menores, drones, minas e incluso mamíferos marinos, junto con colisiones provocadas. Dada esta transformación en el panorama naval, es imperativo que se preste atención a la evolución de las estrategias marítimas globales. La amenaza de los ataques cibernéticos y los pulsos electromagnéticos se ha intensificado. Dispositivos que desactivan las tecnologías de un buque y sistemas que debilitan las capacidades de mando y control de un enemigo han evolucionado notablemente. En este contexto, muchos sostienen que las tácticas y perspectivas estadounidenses han hecho al país más susceptible a ataques. Christian Brose, autor de un análisis sobre la guerra futura, plantea en Foreign Affairs que tras la Guerra Fría, los líderes militares de UU han considerado que cualquier ventaja numérica de un adversario será compensada por su alta destreza en la evasión y el ataque a objetivos enemigos. Esta percepción también incluye la creencia de que sus fuerzas enfrentan bajas mínimas en combate. Este enfoque ha llevado a la creación de una estructura militar basada en un reducido número de sistemas costosos y complejos de sustituir. Además, tales sistemas dependen de comunicaciones y redes satelitales que carecen casi por completo de protección, ya que fueron diseñados bajo la suposición de que no enfrentarían amenazas significativas. Luo Yuan, jefe de la Academia de Ciencias Militares de China, ha incrementado la preocupación en el Mar del Sur de China al sugerir que el dominio chino en esa región podría depender de la neutralización de dos portaaviones estadounidenses. El almirante subrayó que lo que más temen los Estados Unidos son las bajas, insinuando que la eliminación de dos de sus importantes embarcaciones podría costar más de 10.000 vidas. Estas advertencias son solo una parte del panorama perturbador. Las dinámicas geopolíticas están evolucionando, con Estados Unidos y Reino Unido perdiendo el control sobre territorios marítimos que dominaron durante décadas. En un futuro incierto, se anticipa un conflicto decisivo entre la potencia del hemisferio sur, centrada en el Medio Oriente, y la del hemisferio norte, situada en Europa. Descubre la profunda conexión de las profecías de Daniel con nuestro tiempo actual. En los relatos,
De este profeta se menciona que, en los días postreros, el rey del sur lanzará un ataque, mientras que el rey del norte responderá con fuerza desbordante, utilizando barcos y vehículos de guerra. Aunque estas descripciones reflejan la tecnología bélica de su época, se puede inferir que las herramientas actuales serán aún más avanzadas y el ejército del norte dominará a muchas naciones del Medio Oriente. Este imperio europeo, conocido simbólicamente como la Bestia, parecerá deslumbrar con su poder militar, cautivando a las masas que se preguntarán: ¿quién podría ser comparable a esta bestia? ¿Quién podría enfrentarse a ella? Un bloque de 10 naciones jugará un papel importante en la dominación de varias naciones anglófonas. Sin embargo, a pesar de la magnitud del poder naval que emergerá en los tiempos finales, este nunca se comparará al dominio del Creador. A medida que la iniquidad humana aumenta, Dios afirmará su autoridad sobre los cielos. La segunda trompeta revelará castigos sobre los mares y las aguas. A través de las páginas de la Biblia se nos advierte que transgredir los principios divinos traerá consecuencias devastadoras. En tiempos críticos, estas penurias alcanzarán un punto culminante. Las trompetas anuncian 7 calamidades, siendo la segunda una advertencia de que un asteroide en llamas caerá en el mar, contaminando las aguas y causando la muerte de una tercera parte de las criaturas marítimas. A pesar de los desastres que se avecinan, la humanidad, incluso frente a tales evidencias, permanecerá obstinada en su rechazo de Dios y sus mandamientos. Las enseñanzas de revelación nos revelan la terquedad de la humanidad, que persiste en su rebeldía. Es vital reflexionar sobre estas advertencias y reconocer las señales de nuestro tiempo. La caída de Babilonia es un evento crucial narrado en el último tramo del libro de Revelación, enfatizando el último intento de los seres humanos por alejarse de Dios. Este corrupto sistema babilónico, caracterizado por su poder y riqueza, se sostiene gracias a la audacia en el comercio global. Sin embargo, cuando esta Babilonia colapse, un gran número de personas sucumbirá. En un abrir y cerrar de ojos, esa inmensa fortuna se desvanecerá. Navegantes, comerciantes y todos aquellos que dependen del mar se mantendrán a distancia, lamentándose por la destrucción de esta deslumbrante metrópoli, preguntándose qué ha sucedido. Llantos y lamentos llenarán el aire, recordando los días en que su riqueza floreció a partir de la actividad marítima. Mientras el mundo exterior manifiesta su duelo, los seguidores de Dios experimentarán un gozo inmenso al saber que este sistema corrupto, que ha perseguido y atormentado a los verdaderos creyentes, finalmente encontrará su fin. De acuerdo con Revelación 18, en un futuro no muy lejano, el colapso de este poder corrupto dará paso a un reinado superior que traerá abundancia, el reino de Dios. El regreso de Jesucristo se vislumbra como un Salvador que liberará a la humanidad de la devastación y establecerá un gobierno justo que regirá sobre la tierra y los mares para el bienestar de todos. Ya no habrá más guerras, como se menciona en Isaías 2:4. Tanto en la tierra como en el mar no habrá más violencia ni destrucción en mi montaña sagrada. La tierra estará repleta del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar, tal como predice Isaías 11:9. En última instancia, Dios reinará sobre las olas, y el resultado será paz. Además, Revelación menciona las 7 trompetas que sonarán antes del regreso de Cristo, marcando el inicio de esta transformación. ¿Qué significan las 7 trompetas del libro de Revelación? ¿Por qué Dios decide enviarlas? El número 7 aparece con frecuencia en esta última escritura de la Biblia, que fue concebida para desvelar eventos futuros. En este texto se mencionan 7 iglesias,
7 estrellas de oro y una bestia con 7 cabezas, entre otros. Estas referencias al número 7, incluyendo las trompetas y los terremotos, simbolizan sucesos que tendrán lugar antes y durante el retorno de Cristo. La esencia del libro de Revelación gira en torno al día del Señor, que aborda el juicio divino hacia la desobediencia humana, manifestándose a través de 7 trompetas y terremotos mencionados en los capítulos 8, 9 y 15, 16, respectivamente. La apertura del 7º sello revela a 7 ángeles que sostienen trompetas. A medida que cada ángel toca su instrumento, Juan presencia catástrofes y emplea un lenguaje simbólico para ilustrar sus visiones. Los estruendos de la primera a la 7ª trompeta son elementos cruciales en esta narrativa. Sin embargo, a pesar de la gravedad de estos castigos divinos, la humanidad, lejos de arrepentirse, se aferra obstinadamente a sus caminos, dispuesta incluso a perder la vida por mantener su estilo de vida en lugar de buscar un cambio. Esta trágica situación es el resultado de la engañosa influencia de Satanás sobre las personas. Descubre más sobre las profundas implicaciones de estas escrituras y lo que significan para nuestra vida actual. No te quedes sin descubrir el sentido detrás de las 7 plagas mencionadas en el libro de Revelación. Estas advertencias, según el apóstol Juan, son una manifestación del descontento divino hacia la humanidad. En Revelación 15:1 se nos habla de un momento crítico, cuando las últimas plagas caerán sobre el mundo. La pregunta esencial es, ¿qué llevan consigo estas trompetas? El apóstol describe en Revelación 6 el clamor de una multitud atemorizada que reconoce la gravedad del gran día de su maldición. Pero, ¿quiénes podrán encontrar refugio ante tal calamidad? Es difícil entender por qué un Dios amoroso que sacrificó a su Hijo por la humanidad manifiesta su ira de esta manera. La respuesta radica en la aversión divina hacia el pecado, que es el distanciamiento absoluto de su esencia. Isaías 58:1 ofrece un claro llamado: levanta tu voz como una trompeta. Este pasaje subraya el deseo de Dios de que comprendamos la gravedad de nuestras transgresiones. El pecado, lejos de ser trivial, incita el sufrimiento, la ruptura de relaciones, la violencia, el desasosiego y, en última instancia, la pérdida de propósito en la vida. Satanás utiliza el pecado como un instrumento para entorpecer el plan divino, impidiendo que nos convirtamos en verdaderos hijos de Dios. En Isaías 59 se nos dice que nuestras iniquidades crean una barrera entre nosotros y Dios, dificultando la conexión con su amor y sabiduría. Este pasaje señala que los actos malvados generan dolor y nos revelan la dirección peligrosa que tomamos cuando nuestros pensamientos se llenan de maldad. Dios, al observar el daño que el pecado causa de forma perpetua, permite estos castigos temporales con la esperanza de llamar nuestra atención y guiarnos hacia un cambio. Su intención es clara: atraer a la humanidad hacia un camino de redención y justicia. El día del Señor nos convoca a la reflexión y a la conversión. Desde el libro de Joel se menciona este momento crucial como el día del Señor, un término frecuente en las Escrituras sagradas. En Joel 2:1 se expresa: tocad la trompeta en Sión y haced sonar una alarma en mi monte santo, que tiemble toda la tierra, porque el día del Señor se aproxima. En los versículos 12 y 13, Dios nos insta: regresen a mí con sinceridad, con lamento y tristeza. Transformen su corazón, no solo su apariencia exterior. Vuelvan al Señor, su Dios, que es compasivo y tierno, lento para enojarse y lleno de amor, dispuesto a perdonar.
Los castigos divinos entonces no son arbitrarios, sino una invitación a la verdadera conversión. Podría bastar con una sola plaga para despertar a la humanidad. Sin embargo, parece que se necesitarán las 7 trompetas para que la reflexión se manifieste. Desde la creación, Satanás ha trabajado arduamente para enmascarar la culpa y hacer que las normas divinas parezcan irrelevantes o absurdas. Tras el toque de la 7ª trompeta, Cristo será proclamado como el Rey Supremo, tal como se señala en el libro de Apocalipsis 11:15. En el versículo 18 se sintetizan los acontecimientos que acompañan a esta trompeta. Las naciones se enfurecen y ha llegado el tiempo para juzgar a los muertos, recompensar a los siervos y destruir a quienes arruinan la tierra. Es un recordatorio de que los que destruyen el planeta enfrentan un justo desenlace. Así que, mientras las naciones airadas se preparan para lo inevitable, la justicia de Dios se ejecutará. Reflexionemos y actuemos ahora. Es momento de volvernos. A Él, Jesucristo y los santos estarán dispuestos a gobernar y educar a quienes emergen de ese difícil periodo, preparados para el arrepentimiento. Aunque los juicios divinos están destinados a los habitantes de la tierra, nuestro Dios bondadoso no quiere que nadie perezca. San Pedro 3:9. En tiempos reales, ofrecerá a cada persona la oportunidad de comprender su estilo de vida y decidir si sigue su camino. Esta oportunidad se presentará durante y tras un milenio conocido como el milenio, un periodo en el que Satanás será restringido y no podrá engañar a la humanidad. Después de tantas malas noticias, la profecía de una gran esperanza se cumplirá. La humanidad estará finalmente dispuesta a escuchar, arrepentirse y cambiar. El dolor causado por las 7 plagas será superado por el glorioso nuevo mundo que se avecina, un día donde la gloria de Dios se manifestará plenamente. En el capítulo 6 del libro de Revelación, Juan, el apóstol, tuvo una visión en la que Cristo abría una serie de 7 sellos proféticos. Con la apertura de los primeros 5 sellos, reveló grandes calamidades en la tierra, provocadas por la mayoría de la humanidad y orquestadas por Satanás. En el 5.º sello se presenta una gran tribulación, donde muchos serían perseguidos. Al abrir el 3.er sello, Juan percibió un grupo de almas que clamaban con desesperación a Dios, preguntando: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre sobre los que habitan en la tierra? Revelación 6,10. Este grupo simboliza a aquellos que entregaron sus vidas como mártires debido a su devoción a Dios y su fe en Jesucristo. En la visión, se les indica que deben esperar un poco más hasta que se complete el número de sus compañeros que seguirían su camino hacia el sacrificio. Revelación 6:11. Estos mártires recibirán el don de la vida eterna. Esta perspectiva sugiere que algunos seguidores devotos serán llamados a sacrificar sus vidas para atestiguar su fe antes de la llegada de Cristo. Jesús exhortó a sus fieles a mantener la paciencia y la perseverancia en tiempos difíciles, advirtiendo que enfrentarían tribulación, serían asesinados y objeto de odio por todas las naciones debido a su fe. En Mateo 24:9 se menciona esto claramente. La 6ª señal trae consigo manifestaciones en los cielos que indican el juicio divino. Tras esos eventos, la apertura de la 6ª señal provocará un gran terremoto y alteraciones cósmicas. Las consecuencias de estos fenómenos celestiales impactarán fuertemente a la humanidad. Según Revelación 6:12 y los versículos de Mateo 24, 29, 30, Lucas 21, 25 y Joel 2, 30, 32, así como Isaías 34:4, se observan señales claras.
Gracias por su atención. No se pierdan el próximo video. En Siria e Irak, miles enfrentan una grave escasez de agua, particularmente en el Éufrates, el río más largo de la región. Este lugar, con historia milenaria en la parte occidental de 1912, Asia, alguna vez fue un vasto lago. La situación del Shatt al-Arab, un delta formado por la confluencia de ríos, ha generado mucha preocupación, especialmente sobre el inminente secado del Éufrates. Puedes imaginar lo que sucederá en 20 años. El caudal de este gran río se está reduciendo drásticamente y los habitantes expresan su ansiedad ante otros retos que van surgiendo. A medida que el agua disminuye, objetos sorprendentes resplandecen bajo la superficie. Los misterios que estos hallazgos traen consigo son inquietantes. Túneles, antiguas ciudades y seres insólitos emergen en el panorama. ¿Acaso esto es la realización de alguna profecía? En este capítulo profundizaremos en esta cuestión. Por favor, dale me gusta, comenta abajo y comparte con tus amigos. Vamos a empezar. El enigmático cavernoso entorno del Éufrates sigue desapercibido para muchos, pero mientras el río se seca, se destapan una serie de secretos que podrían correlacionarse con pronósticos significativos en el Islam y el cristianismo. Descubre un hallazgo fascinante. Arqueólogos han encontrado una intrigante caverna bajo el río Éufrates, en las regiones de Irak y Kurdistán, interconectada mediante túneles. Esta revelación ha provocado no solo interrogantes sobre su esencia y las causas de su desecación, sino también la identificación de numerosas cavernas enigmáticas ocultas bajo sus aguas. Como es habitual en situaciones similares, este asombroso acontecimiento ha suscitado un intenso debate entre académicos bíblicos, líderes islámicos, investigadores y comunidades religiosas, todos empeñados en descifrar el origen y el propósito de estas formaciones. Los expertos están analizando las cavernas del Éufrates para determinar su significado histórico y explorar cómo las antiguas civilizaciones que habitaron sus riberas podrían haber utilizado estos espacios. Durante mucho tiempo han circulado numerosas teorías e hipótesis, ya que la curiosidad sobre la función de estas cavernas es notable. Algunos académicos sugieren que en épocas pasadas podrían haber servido como viviendas, áreas de almacenamiento o incluso lugares de culto. No obstante, otros defensores de la teoría opuesta argumentan que es más probable que funcionaran como prisiones. Esta perspectiva ha ganado seguidores, dado que parece poco plausible que seres humanos habitaran bajo el agua. De este modo, se plantea la idea de que su uso podría haber sido más lógico como centros de confinamiento. Aún así, no se descarta la posibilidad de que se hayan empleado para fines más prácticos, como depósitos de suministros o laboratorios para artesanos. Las condiciones únicas presentes en estas cavernas pueden ofrecer un microclima ideal para preservar productos perecederos o para llevar a cabo actividades que requieran un entorno controlado. Asimismo, hay quienes creen que estas cavernas son el hogar de 4 ángeles perdidos. ¿Dónde se encuentran? Esta creencia se remonta a las Escrituras, concretamente en el libro de Apocalipsis 9:13. En un momento crucial, el 6.º ángel hizo sonar su trompeta, y una voz resonó desde los 4 puntos del altar dorado, hablando al mensajero para liberar a los 4 ángeles encarcelados en el gran río Éufrates. Estos ángeles, preparados meticulosamente para un tiempo específico, llevaron a cabo la orden de provocar la muerte de 1/3 de la humanidad. La magnitud de las fuerzas montadas era asombrosa, con un ejército que contaba con más de 200 millones de soldados. En mi visión,
observé los carros de guerra, cuyos diseños incluían fuego, zafiros y azufre, además de que sus caballos parecían leones exhalando fuego, humo y azufre de sus fauces. Las devastadoras trompetas causaron la destrucción de un tercio de la población debido a los elementos que emanaban desde estos seres. El poder de los guerreros se hallaba en sus melenas y sus estructuras óseas que, similar a serpientes, eran capaces de infligir graves daños. Más adelante, el sexto ángel vació su recipiente en el gran río Éufrates, provocando su desecación para facilitar el paso de los reyes del occidente. Fue entonces cuando vi surgir de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta, tres espíritus malignos en forma de lagartijas. Estos espíritus, que actuaban como demonios, realizaban prodigios y viajaban por el mundo, convocando a los monarcas para una batalla decisiva en el gran día de Dios Todopoderoso. Finalmente se reunieron en Armagedón, un nombre bien conocido en hebreo. Conforme a relatos antiguos, como los de Diodoro de Sicilia, se habla de un túnel construido bajo Babilonia por la reina Semiramis, que servía para conectar diferentes puntos. Este túnel tenía 4 secciones, cada una de aproximadamente 300 furlongas, adornado con arcos y cimentado en piedra, alcanzando profundidades de 5 y 30 pies. Conectaba ríos y contaba con un pasaje de válvula que permitía el cruce, sustentado por arcos robustos y revestido en betún. Las paredes de este pasaje eran de piedra, alcanzando alturas de 12 pies en sus extremos y 15 pies en el centro. Este monumental esfuerzo fue completado en un lapso de 260 días. Descubre el enigma del Éufrates, un río que no solo debe su importancia a su recorrido, sino también a las historias que esconde. Se restauró su cauce original, facilitando el paso de Semiramis entre palacios sin necesidad de cruzarlo. A un lado del túnel se erigen 2 arcos que sobrevivieron hasta la era persa, testigos silenciosos de la historia. Las asombrosas y secas cavidades en las entrañas del Éufrates guardan secretos que la humanidad aún no ha podido desvelar. Estas formaciones subterráneas, con sus características singulares, parecen una serie de barracas, quizás diseñadas para atrapar a quienes se aventuren en su interior. Tanto investigadores como curiosos han documentado inusuales sonidos provenientes de las profundidades, que la mayoría describe como gritos llenos de desesperación, capaces de provocar escalofríos y pesadillas. Grabaciones de estos lamentos circulan, y algunos aseguran haber escuchado el ruido de cadenas arrastrándose bajo la superficie. Mientras las organizaciones religiosas interpretan estos fenómenos como el cumplimiento de profecías bíblicas, una inquietud persiste. Si el Éufrates es de hecho un ominoso presagio, insinúa la llegada de ángeles caídos que devastarán a un tercio de la humanidad, este oscuro secreto atormenta a muchos. Entre los relatos que giran en torno al río, resalta la leyenda de la tumba de Gilgamesh, el viejo rey de Uruk, crucial en múltiples narraciones y eventos históricos. La célebre épica que narra su vida se considera una obra maestra de la literatura antigua, escrita más de 2000 años antes de la llegada de Cristo. Con base en estos textos, se dice que tras su muerte, Gilgamesh fue sepultado bajo las aguas del Éufrates en una tumba que emergió al descender el nivel del río. Este monarca de Uruk, un reino antiguo ubicado a orillas del Éufrates en el actual Irak, continúa siendo un personaje fascinante que invita a la reflexión. Descubre la asombrosa historia de la supuesta tumba de Gilgamesh, un hallazgo que ha intrigado a muchos. No obstante, es esencial ser crítico con la veracidad de este descubrimiento, así que acompáñanos a retroceder a 2003 para desentrañar la historia.
Un grupo de arqueólogos alemanes, encabezados por Jörg Fassbender, hizo un hallazgo espectacular que se creyó pertenecía a gigantes que habitaron la Tierra hace miles de años. Según informaron, encontraron restos colosales que fueron enviados a laboratorios para su análisis, incluyendo pruebas de carbono. Desde aquel momento, el tema ha estado envuelto en un silencio sorprendente y ha suscitado un intenso debate. Este descubrimiento ha generado una notable controversia. La leyenda retrata a Gilgamesh como un ser de 17 pies, hijo de un rey sumerio y de un linaje mesopotámico, quien gobernó en Uruk, en lo que hoy conocemos como Irak. Se dice que fue objeto de burla en su tierra y que su cuerpo fue descubierto en 2003. Gilgamesh, considerado un semidios, lideró batallas contra sus enemigos y en ocasiones fue percibido como un tirano por su pueblo, una reacción comprensible dadas sus capacidades divinas y su deseo desenfrenado de poder. Según la famosa epopeya, los dioses atendieron las súplicas de los ciudadanos atormentados por su gobernante en busca de un salvador. En respuesta, Anu, rey de los dioses, creó a Enkidu, un hombre que se convirtió en rival de Gilgamesh. Su encuentro épico se transformó en un legendario duelo que, según se dice, duró días. A pesar de la victoria de Gilgamesh, se vio tan cautivado por Enkidu que se forjó una entrañable amistad entre ellos. La muerte de Enkidu dejó a Gilgamesh devastado, llevando al rey a un profundo proceso reflexivo, transformándose en un pensador ante la pérdida de su compañero. La pérdida de su compañero llevó a reconsiderar el sentido de la vida y el valor de los logros humanos, dado que la mortalidad nos afecta a todos. Asimismo, el fallecimiento de Enkidu dejó una huella profunda en la evolución de Gilgamesh. Este evento lo impulsó a dejar de lado su arrogancia y a embarcarse en una búsqueda grandiosa por comprender la esencia de la existencia y posiblemente conquistar la muerte. Durante un tiempo, muchos creyeron que la historia de Gilgamesh era solo un relato literario y que el soberano no había existido realmente. No obstante, un hallazgo por parte de Fassbender alteró esta percepción. De manera sorprendente, el grupo de arqueólogos no solo se limitó a explorar el lugar de la muerte. Según Fassbender, se revelaron más de 100.000 hectáreas de terrenos y propiedades, varias de las cuales eran mencionadas en la obra de Gilgamesh. También se encontraron viviendas y territorios de Babilonia que habían estado ocultos por milenios. Es intrigante considerar que estos descubrimientos se materializaron en el desierto, especialmente considerando la relevancia del río Éufrates en las profecías bíblicas. A medida que nos acercamos a la llegada del Mesías, resulta asombroso observar cuántas nuevas evidencias sugieren la veracidad de estas narrativas. Ahora, analicemos la profecía islámica. Hay quienes creen que el calentamiento del río Éufrates dará cumplimiento a las predicciones de las enseñanzas del Islam. Según estos textos, el río se calentará en función de la revelación de una montaña de oro oculta en sus profundidades. Esta profecía se basa en hadices del profeta Mohammed. La idea de una montaña dorada simboliza una gran riqueza y abundancia, pero también podría acarrear serios conflictos. A lo largo de la historia, el descubrimiento de recursos valiosos ha inducido confrontaciones y disputas por la posesión de la tierra. Una revelación de tal magnitud podría alterar economías y provocar tensiones entre naciones. Muchos de los pronósticos del profeta Mohammed, formulados hace más de 1400 años, han demostrado ser ciertos. Descubre el misterio oculto en el río Éufrates, una profecía que ha captado la atención de muchos y que está íntimamente ligada a la llegada del Mahdi. Según los relatos, una revelación impactante se avecina.
donde el río mostrará un tesoro de oro montañoso, generando luchas entre quienes deseen poseerlo. Este evento está predicho en Sahih Bukhari, donde se advierte que, en medio del caos, 99 de cada 100 personas perderán la vida en la contienda, mientras otros sobrevivientes se preguntarán si están solo ellos. El profeta Mohammed también mencionó la importancia de no apoderarse de los tesoros que se mostrarán en el río. Asimismo, se han hecho hallazgos intrigantes en la región, con períodos de sequía que han expuesto riquezas enterradas, revelando artefactos sorprendentes, como una antigua fábrica sorprendentemente conservada y rodeada de magníficas murallas y torres. Este edificio singular, que servía como almacenamiento de bienes esenciales, tiene más de 3000 años de antigüedad y, a pesar de los estragos de un terremoto alrededor del 1350 a.C., ha mantenido su estructura fundamental. Curiosamente, el desgaste en las partes altas de sus paredes pudo haber protegido las secciones inferiores de los embates del agua. Durante las excavaciones también se descubrieron 5 botellas de clave que contenían más de 100 tabletas cuneiformes, algunas de ellas aún dentro de sus envoltorios originales, proporcionando una visión única de la historia y de las rutinas cotidianas de los antiguos habitantes de la ciudad. Descubre la magia de las tabletas antiguas que actúan como portales a nuestro pasado, revelando secretos insólitos. Bienvenido a la Crescenta Fértil, cuna de las primeras civilizaciones. El río Éufrates desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de las primeras sociedades, especialmente en esta región que se formó entre los ríos Tigris y Éufrates. Este territorio, que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo, fue el escenario donde se gestaron las primeras prácticas agrícolas, sentando así las bases para civilizaciones más complejas. Las antiguas sociedades mesopotámicas veneraban esta tierra, pues las inundaciones anuales de sus ríos aportaban sedimentos ricos en nutrientes, ideales para el cultivo. Sin embargo, estos desbordamientos también representaron desafíos significativos. Pese a la devastación que algunos de estos episodios causaron en las comunidades y la sequedad que provocaron en las tierras circundantes, los ingeniosos sumerios supieron adaptarse y encontrar soluciones. Implementaron técnicas agrícolas avanzadas, como sistemas de riego y canales que permitían dirigir el agua hacia los campos durante las sequías. Además, introdujeron el arado, lo que facilitó enormemente el proceso de siembra. Estas innovaciones llevaron a un aumento en la producción de alimentos, contribuyendo así al crecimiento demográfico. Alrededor del año 3000 a.C. surgieron las primeras ciudades, como Uruk, con una población que alcanzaba unos 40.000 habitantes. Estos núcleos urbanos se transformaron en importantes centros de comercio, donde se intercambiaban excedentes de cereales y productos locales por madera, piedra y metales. En la actualidad, cuando el río Éufrates disminuye su caudal, emerge el legado de civilizaciones antiguas como Babilonia. Los descubrimientos arqueológicos, que incluyen viviendas y estructuras, nos ofrecen una ventana fascinante hacia la vida cotidiana de los babilonios. La narración de Mesopotamia y la Crescenta Fértil nos muestra la resiliencia humana, cómo nuestra especie ha enfrentado adversidades y ha encontrado formas creativas de innovar y prosperar. Los ríos que antaño alimentaron a civilizaciones pasadas ahora nos brindan una conexión con nuestras raíces históricas, ayudando a entrelazar el relato de este lugar que dio origen a la humanidad. Continuamente se realizan descubrimientos impresionantes que arrojan luz sobre un legado cultural que ha resistido la prueba del tiempo.
El milenio de 1000 años es un tema intrigante. ¿Es verdadero el pronóstico bíblico sobre un milenio de paz en la tierra? Este concepto nos fascina, especialmente en un mundo donde la violencia, la inestabilidad climática y las catástrofes naturales son la norma. Imaginar un periodo prolongado de serenidad en medio de este caos suena casi utópico. Es comprensible que las personas se pregunten acerca de lo que nos depara el futuro. Lo notable es la escasa información confiable que existe sobre este milenio de paz y el desconocimiento general que rodea el concepto. La única guía al respecto proviene de las Escrituras, que tienen mucho que revelar sobre esta próxima fase de 1000 años. Es interesante notar que las traducciones más comunes de la Biblia en inglés no emplean el término milenio y que las menciones a este periodo son limitadas. Sin embargo, los textos sagrados están repletos de información sobre el próximo milenio y nos aseguran que su llegada es inminente. Examinemos ahora algunos versículos que aluden a este periodo. En Salmo 94 se menciona que para Dios 1000 años son como un día que ha pasado, semejante a un instante en la noche. La percepción del tiempo para Dios, quien es eterno y no sufre las limitaciones físicas, es completamente distinta a la nuestra. El apóstol Pedro también añade: amados, no olviden esto para el Señor. Un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. 2 de Pedro 3:8. La Revelación 19 nos presenta el retorno glorioso de Jesucristo, quien viene con gran poder para superar los reinos terrenales y establecer un reino justo en la tierra. En los versos 11 y 16 se revela su dominio sobre la rebelión, despojando a la humanidad de su última autoridad y fundando el gobierno de Dios durante un milenio de 1000 años. Este período, conocido como premilenialismo, se sostiene en la idea de que Cristo retorna antes de dicho milenio, en contraste con las creencias del postmilenialismo y amilenialismo, que consideramos divergentes de la Escritura. Previo a la instauración del milenio, encontramos que Satanás será encarcelado. En este contexto, el apóstol Juan narra la llegada de un ángel celestial que trae consigo la llave del abismo y una formidable cadena. Este ángel somete al dragón, quien representa a Satanás, y lo encierra en el abismo por 1000 años. Tras este periodo, será liberado por un breve tiempo, tal como se menciona en Revelación 20, versos 1 al 3. Es importante señalar que este episodio marca una fase inicial del reinado divino en la tierra, que se extiende por 1000 años. Durante este tiempo, el diablo, el adversario de Dios y sus designios, permanecerá confinado, lo que anticipa un periodo de paz y justicia. Continuando con la visión de Juan, se observan tronos donde se sientan los santos de Dios, a quienes se les encomienda el juicio. También atestigua la resurrección de aquellos que dieron testimonio de Jesús y de la palabra divina, quienes no se dejaron llevar por la adoración al maligno, ni recibieron su marca en sus cuerpos. Estos fieles vivirán y reinarán con Cristo durante ese milenio, tal como se expresa en el verso 4. Los fieles seguidores de Dios, quienes eligen no ceder ante las tentaciones del maligno en estos últimos tiempos, tienen la bendición de unirse a Jesucristo durante 1000 años. Este retorno de Jesús es el centro de numerosas profecías mesiánicas llenas de esperanza. Una de las visiones más reconfortantes de esta era de paz se expresa en Isaías: no harán daño ni destruirán en toda mi montaña sagrada, ya que la tierra estará llena del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Las promesas continúan con la restauración de la percepción y la escucha
los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos se destaparán. Isaías también revela que en esos días la montaña del templo del Señor se elevará por encima de todas, y muchos pueblos acudirán a ella, ansiosos por aprender sus caminos.